porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos amigos y amigas que nos siguen en Aquí se habla libertad. Buenos días, Alexander Campos, nuestro querido profesor que nos acompaña todos los lunes. Buenos días a todos los que se conectan por Twitter, @RCR750. Alexander Campos, el Twitter de él es Campos Alexam. El Twitter mío, por donde se pueden comunicar, @VJMC. Gracias a los que se conectan por Periscope, @RCR750, o por rcr.tv, o por TuneIn, o por el canal de YouTube. Gracias a todos los que están ya conectados en el chat de YouTube RCR. Por allí vi a José Alexia Alvarado, por allí vi a Brujo Lelúa, por allí vi a María Macei, por allí a Peter Palczynski está aquí. Bueno, en fin, a todos los que con nosotros María están Macei en el día de hoy. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Wilipsa Arcaya, en la producción Catherine Manzano, en los controles el bateador designado Kenger Jaramillo. César Arteaga, por lo visto, hoy está en una diligencia personal y bueno, ya les dije, aquí estamos Alexander Campos y quien les habla, Víctor Maldonado, para comenzar con ustedes los 50 minutos de información y variedades que tenemos con Alexander Campos. Alexander, han ocurrido muchas cosas. El viernes cuando nos fuimos había un presidente en Bolivia, hoy no hay ninguno todavía. Bueno, pero bien interesante, porque fíjese cómo los pueblos van reajustando la democracia y se van rehaciendo las cosas. Mientras en una maniobra muy rara en Brasil teníamos la mala noticia que soltaban a Lula por, bueno, creo que injustamente. Mientras tanto los pueblos reajustan el asunto y hoy amanecemos con una nueva situación en Bolivia. Y en Chile. Ajá. Acuerdan una Asamblea Nacional Constituyente. La verdad es que nosotros venimos del futuro y sabemos que más de una de esos guiones terminan mal, muy mal para los ciudadanos. Y los ciudadanos deberían asumir su presente político con mucha más responsabilidad y sensatez. Pero especialmente cuando surgen violentamente. Cuando no surgen de un acuerdo entre la sociedad. Exactamente. Y nadie aprende en cabeza ajena. Pero tenemos a Andrea Rondón con nosotros, como todos los lunes. Andrea nos va a proponer el libro de la semana. Andrea, ¿con qué nos vienes hoy, lunes 11 de noviembre? Hola, querida Andrea. Sí, el libro de la semana es con ocasión justamente al anuncio de una asamblea constituyente en Chile. Y el libro que traía para recomendarles es Sergio de Castro, el arquitecto del modelo económico chileno. Es escrito por dos historiadores, Patricia Arancibia y Francisco Valar. Y en su momento ellos lo que tratan es de describir esos 3 años y un poco más atrás del gobierno de Allende, que hubo una estatización completa de la economía chilena y cómo poco a poco, a través de un grupo de expertos, de economistas expertos de tendencia de la escuela monetarista, de la escuela de Chicago, en la que se identifica Milton Friedman, poco a poco fueron reconstruyendo la economía, aplicaron medidas económicas de liberalizar el mercado, aplicaron medidas de choque de eliminación de los controles, por una parte, y por otra parte tenían que seguir aplicando medidas graduales, pero hubo una mezcla de ambas formas de aplicar las medidas económicas para ir reconstruyendo poco a poco la economía chilena.
Y en este libro también describen cómo también fue necesario una reforma constitucional, pero una reforma constitucional que supusiera un respeto irrestricto al libre comercio y limitar el poder del Estado. Cosa que todavía existe en la constitución vigente. Es una constitución con las características de una constitución de un Estado de Derecho. Una constitución, creo que lo hemos hablado en otras oportunidades, no es una propaganda o un programa político. Es un instrumento justamente para reconocer efectivamente derechos y libertades y para limitar el poder del Estado. Y lamentablemente lo que se discute es la reforma justamente de esta constitución. Ahora, Andrea, a mí me llama la atención que los chilenos quieran suicidarse en primavera. O sea, que lo que los hace fuertes y prósperos, que es sus consensos económicos, eso sea precisamente lo que estén atacando. Ellos quieren, los chilenos, que yo sí creo que algunos pueblos, como lo decía Bárbara Tuchman, a veces son presas de su propia locura colectiva, pues le quieren meterle la mano a las reservas, a los recursos del país, quieren distribuirse irracionalmente, abandonan el compromiso intergeneracional, dejan de lado el trabajo como fuente, el trabajo productivo como fuente de prosperidad, y bueno, están rehaciendo o intentando rehacer su pacto, guiados por una izquierda alucinada que no... Que pareciera ser que nunca ha entendido, nunca ha reconocido que ellos fueron la torta con Allende, el inmenso fracaso del modelo socialista chileno, la absoluta necedad hecha gobierno y que produjo los 17 años de Pinochet, pero por otra parte, él viene con ese resentimiento contra, digamos, las propuestas liberales. ¿Qué se puede hacer con eso? Es que es muy difícil. El caso chileno, en lo particular, a mí me ha dejado un mal sabor, porque justamente, de hecho, en este libro destacan cómo incluso después de Pinochet, durante los gobiernos de la concertación, gente incluso como Ricardo Lagos, con su tendencia, sabemos, socialista, socialdemócrata, algunos dirán de ese socialismo maduro, cosa que yo pienso que no existe, pero tenían la suficiente madurez política para entender que lo que se logró durante la época de Pinochet benefició al país, trajo bienestar y calidad de vida, y que de hecho eso pudiera haber impulsado también querer más libertades, las civiles y las políticas, no solamente bastaban las libertades económicas. Yo pienso, o hasta hace poco pensaba, que todo ese periodo de bienestar con libertad económica, propiedad privada, también trajo una madurez como ciudadano, porque ya tienes conciencia de que determinados proyectos, digamos, llevan a los países al fracaso. Yo pensaba que traía también madurez ciudadana todo ese periodo. Y hoy en día, pues, me parece muy difícil explicar lo que está ocurriendo, lamentablemente. No sé si es el discurso o no sé si es el pensamiento del chileno promedio. Yo sé, evidentemente esto está impulsado por un grupo de políticos que llevan tiempo en esto y durante, digamos, que han crecido o se han desarrollado durante el cobijo o durante el gobierno de Bachelet, pero había suficiente fortaleza por parte de las instituciones, por parte, por ejemplo, del sector privado para no llegar a lo que estamos llegando hoy en día. Aquí. Entonces me parece difícil la situación ahorita de Chile, no la sé explicar realmente. Mira, retomo lo último que dijiste, porque no conozco, digamos, la sociedad chilena, conozco algo de su historia, pero no conozco, digamos, con propiedad la sociedad chilena, como pudiese conocer algunos pueblos de andinos o colombianos y tal, pero... A mí me resulta siempre sospechoso eso de los pueblos. Yo tiendo a pensar que mi experiencia más bien me dice que en estos casos son las instituciones las que no han sabido hacer dos cosas. Primero, protegerse de una minoría violenta que impone con violencia sus opiniones, y después no ha sabido monitorizar o motorizar la voz y la posición de las mayorías
que sí apuestan por el crecimiento y sí apuestan por un tipo de sociedad, pero que no encuentran cómo expresarse porque las instituciones no dan mecanismos para eso. Entonces, yo creo que hay que verlo con mucho cuidado. Yo creo que aquí el político tiene que ser hábil y desviar la atención, como lo quieren hacer estos grupos violentos, hacia ellos. Es decir, estos grupos normalmente lo que hacen es dirigir la atención hacia sujetos, hacia individuos particulares. Creo que deben ser muy hábiles los políticos en este momento de Chile, que no quieren, digamos, un cambio de modelo, y dejar hablar y crear instancias para que hable la mayoría de la población, y que el mundo vea esa voz y escuche esa voz. Evidentemente, normalmente lo que sucede es que esas voces son más pacíficas, más tranquilas, esas voces son más sosegadas y pareciera que no tienen mucho que decir, pero le corresponde al político, a mi modo de ver, darle el suficiente valor y la suficiente autoridad a esas voces. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo con el tema de las instituciones. Definitivamente, en un país con un sólido Estado de Derecho, más que democracia, yo le pongo el acento a un Estado de Derecho. Definitivamente lo que funcionan son los pesos y los contrapesos a través de las instituciones, ciertamente. Pero también tengo fe, como liberal evidentemente tengo fe en el ciudadano, y de verdad pensé hasta hace poco que el chileno promedio entendía las bondades de un sistema de libre mercado, y lamentablemente es que yo creo que la libertad, la tarea más difícil no solamente es alcanzarla, sino mantenerla. Las generaciones que vivieron durante los periodos de violencia, de pobreza, miseria y escasez de Allende saben perfectamente el error al que se enfrentan con este primer paso, que es la destrucción de un proyecto de defensa de las libertades como es la Constitución. Ese es el primer paso en la reforma constitucional, y en Venezuela lo sabemos de sobra. Verán con horror todo esto. El problema es que no se supo transmitir esa importancia a las nuevas generaciones, y es ahí el fallo, como comentas, Alexander, de las instituciones, o como comentamos en programas pasados, la alerta de Axel Kaiser sobre la anorexia cultural de la derecha. Bueno, hay de todo. Hay, querida, una incapacidad de los liberales de defender, porque su propia convicción y tolerancia les inhibe. Y por supuesto hay también un fallo en la pedagogía política de algunos países, que no tratan de colocar las cosas en el lugar donde deberían ir. Y por último, yo sí creo que la señora Michelle Bachelet dejó una bomba de tiempo, de relojería en su país. Y yo creo además que la gran tara política en América Latina es la reelección presidencial. Eso de que nunca segundas partes fueron buenas, hoy más que nunca se nota en Chile. Andrea Rondón nos recomienda hoy el libro Sergio de Castro, el arquitecto del modelo económico chileno, de la Fundación Libertad y Desarrollo, escrito por Patricia Arancibia Clavel y Francisco Velar Páez. Un poco para recordar que no es cuestión de fortuna, sino de esfuerzo y de diseño institucional, de trabajo muy duro para lograr que los países salgan adelante y logren su estabilidad. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, y esperamos que te cures de esa gripe. Sí, señor. Gracias a ustedes, igual. Los Gracias. del chat te están pidiendo que te mejores. Exactamente. Gracias. O sea, que mejores la gripe, porque los del chat dicen que en lo demás eres inmejorable. Exacto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Andrea Rondón, con el libro de la semana, y nosotros vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope,
@RCR750, la radio que se ve. Las carteras Daniela Ross son una extensión de tu personalidad. Cuando una cartera es capaz de reflejar tus sueños, cuando buscas diseños, calidad y colores vibrantes que le impriman a tu look ese toque especial que atrapa las miradas. Carteras Daniela Ross únicas, diseñadas teniendo como patrón a la mujer venezolana de hoy, llena de retos y libertad. En Instagram @Daniela Ross M. Daniela Ross, la cartera hecha en Venezuela con nombre y apellido. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, querido Alexander Campos, que estás con nosotros hoy como todos los lunes, hay un hecho respecto al cual tú tomaste posición, y es la lamentable masacre del Parque del Este. Caramba, sí. Todavía ni siquiera sabemos cuál es la dimensión del problema, porque todo el mundo se lavó las manos, el gobierno se lavó las manos, no tenemos responsables. Lo cierto es que tenemos 4 muertos, por lo menos 18 heridos, y la experiencia traumática para miles de jóvenes, ¿no? Sí, que además estaban buscando un momento de solaz. A la gente le gusta lo que le gusta y listo, ¿no? Eso no es el tema, ¿no? Yo me duele mucho porque finalmente el Parque del Este es un punto de encuentro, es nuestro pulmón verde. Allí van los muchachos jóvenes con la confianza de que no les va a pasar nada, están razonablemente protegidos, convocan a un concierto, se van y lamentablemente se les fue de las manos a todos. Fíjate, lo que tú dices es interesante. Ayer al final de la mañana estuvimos aquí en el Centro Cultural Chacao, invitados por la Embajada de Alemania, para recordar y pensar alrededor de los 30 años de la caída del muro de Berlín. Es muy interesante porque la embajada invitó a un testigo sobreviviente, pues, de la época, con unos relatos trágicos, pero lo que nos une a lo que veníamos hablando es que cuando esta persona narra cómo era Berlín, la Berlín soviética, la Berlín roja, dice que era una ciudad triste, una ciudad aburrida, una ciudad sin nada que hacer, sin perspectivas de futuro, todo gris. En la noche dice él que no había bombillos encendidos, es más, no había lámparas por las calles y era muy difícil andar, era muy triste. Entonces, esa es la Caracas que nosotros estamos teniendo, esa es la Caracas que el totalitarismo criminal está reproduciendo. Claro, cuando se ve ahogado, intenta producir estos espacios como de normalización, estos espacios como para crear la sensación de que estamos bien y de que los caraqueños no estamos sufriendo los estragos que está sufriendo todo el país, sino que podemos darnos el lujo de un acto como este. Pero como todo acto no hecho pensando en las personas, sino pensando en ellos, en su sobrevivencia, tiene estas características. Esta también padeció la misma, es decir, una improvisación total. Los testigos nos dicen que habían solamente 12 de estos guardias de seguridad, pobres personas mayores de edad, sin ningún tipo de experiencia en manejo de masas. Aquello se les desbordó completamente, evidentemente, y se transformó en euforia colectiva. Pues lo terrible, a mi entender, además de esto que estoy hablando, que creo que es el origen, es cómo entonces una parte de
digamos, de la opinión pública, entonces culpa a la víctima. Entonces culpa a los jóvenes que lo que quieren es salir de esta situación y empiezan pues entonces a buscar las culpas en ellos. No, es decir, el deber de todo Estado, el deber de toda sociedad responsable con sus jóvenes es crearle los espacios convenientes y seguros y responsables para su divertimento. Y los que así lo dicen no entienden nada de psicología de masa. No, nada, en absoluto. Y bueno, digamos que la ignorancia es osada. Ahora, a mí me parece muy importante que nosotros podamos tocar siquiera el tema de la falsa normalidad. Okay. Nosotros hemos tenido algunas reflexiones conjuntas al respecto. La gente tiene todo el derecho y él maximiza sus oportunidades de hacer de su vida maltratada algo grato. La gente se enamora, los muchachos tienen novia, tratan de ir a un concierto, si puede se compra un par de zapatos, trabajan. El venezolano está enclaustrado en este cerco a la libertad y a los derechos y trata de resolver. Ahora, cada vez que tocan al gobierno, se electrocutan. Si van a un hospital, allí no hay gobierno. Si van a buscar agua, allí no hay agua. Si se trata del servicio eléctrico, lo que encuentran es apagón. Si buscan seguridad, bueno, ya vemos que no lo logran. Entonces, claro, hay como un mundo alucinante, la gente intenta acomodarse y entonces abstrae que en esas cuatro paredes están dibujados socialismo del siglo XXI por todos lados y que es un contacto con la realidad muy duro, que la gente tiene, por otra parte, todo el derecho humano de no tomarlo en cuenta y de tratar de resolverse. Sí, mira, varias cosas a decir con esto. Tendemos siempre a pensar por opuestos. O es claro o es oscuro. No tendemos a pensar cómo en realidad suceden las cosas. Las cosas en la vida de cada uno suceden que cada espacio tiene su momento, cada espacio tiene sus personas y cada espacio, pues, y más bien cada ámbito, eso tiene su momento. Entonces, el hecho de que nosotros podamos estar viendo que especialmente los jóvenes están tratando de buscar alternativas a esta vida tan gris que el totalitarismo le está dando, le está construyendo, no significa que a su vez el muchacho haya anulado de por sí la conciencia crítica, la perspectiva, no tengan conciencia de la situación. No, el muchacho puede tener las dos cosas. No hacemos nada culpando al muchacho. Lo que tenemos nosotros es que más bien potenciar esos momentos, hacérselos más gratos, de manera tal que puedan, digamos, en el otro momento, en el momento en el que tengan que reflexionar sobre la situación, de manera que estén más dispuestos a hacerlo. Pero si yo hago de toda la vida del muchacho y de todos los ciudadanos venezolanos algo oscuro, en lo que estén permanentemente centrados en algo obsesivo, no puedo pedir claridad. Eso sucede en nuestra vida. Es decir, cuando nos obsesionamos con un tema, con una situación, especialmente cuando esa situación es amarga, pues evidentemente que no vamos a poder nosotros ver la riqueza, ni vamos a poder tener la libertad. Entonces, confiemos en ello, confiemos en que la gente tiene la capacidad de saber ocuparse de su vida privada, pero que el ocuparse de su vida privada no lo limita para pensar y ver la vida pública. Los líderes tienen el deber de facilitarle la vida personal y darle orientación para pensar la vida pública y no ponerse a estar peleando con el ciudadano. Ahora, ¿sabes qué me recuerda? O bueno, no me lo recuerdas tú, pero oyendo tu conversación, él recordaba a Epícteto, el filósofo estoico. Claro. Que decía, bueno, él había sido esclavo romano. Claro. Y por lo tanto, me imagino
su bajísima calidad de vida en aquella época. Claro. Entonces él desarrolla la filosofía estoica, ¿no? Cuyo el arte de vivir, del buen vivir, perdón, dice, bueno, no te preocupes de aquellas cosas que tú sabes que no puedes resolver. Ahora, eso también provocaría la ética del vencido, ¿no? Eso. De la sumisión. Sí, pero lejos está en la perspectiva del venezolano el aceptar la vida tal cual como nos venga. No, yo asumo la vida tal cual viene para no permitir la derrota, que eso es otra cosa. Es decir, asumir la vida tal cual como viene no significa aceptarla, significa pensarla, hacerse dueño de ella y a partir de hacerse dueño de ella poder proyectarse, es decir, saber dónde estoy ubicado. Los dos extremos son malos, una sobreestimación de la situación y una desestimación de la situación. Los dos extremos son absolutamente malos. No te permiten vivir. Y eso digamos, la psicología actual lo tiene muy bien trabajado, en el sentido de que si tú todos los sentidos los ocupas en la preocupación, terminas precisamente terminas sin sentido, es decir, terminas con unos sentidos agotados que no tienen disposición para después seguir activados. Entonces, lo que la gente, a mi entender, nos está enseñando a los políticos y a los líderes de opinión y a los que tienen que pensar en la situación, es que aprendan a vivir la vida, aprendamos a vivir la vida en el presente, sin desestimar de que el futuro, pues. Ahora, tú, que eres un investigador insigne ya, ¿cuántos años tienes ya en la investigación? Ya 32. 32 años estudiando los sectores populares venezolanos. O sea que tú eres toda una autoridad. ¿A qué se dedica la gente, Alexander, a los fines de año? Porque yo entiendo que los países, la gente, los ciudadanos viven épocas a lo largo del año, ¿no? Son hitos. Además, eso probablemente es así desde el hombre primitivo. ¿A qué se dedica el venezolano en los fines de año? Bueno, a lo que todos en este momento tenemos en mente, a la familia, fundamentalmente a la familia. Por eso la mayoría de nuestras vacaciones colectivas, al contrario de otros países, nuestras vacaciones colectivas no solo escolares, sino también del trabajo, son en Navidad. Es decir, para nosotros, más que una época religiosa, Navidad es una época de familia. Ojo, una época de familia en la que, eso es interesante, en la que normalmente se absorbe mucho del clima familiar. Y si ese clima familiar es un clima proclive a la desobediencia, normalmente ocurre lo que históricamente en Venezuela han ocurrido. Fíjense que las situaciones más duras en Venezuela normalmente han ocurrido a principios de año. Después del Reyes. No estoy tratando de decir nada, insinuar nada, estoy solamente ubicando. No, es que yo creo que hay que aprender de lo que yo llamo el biorritmo de los países. Bueno. Invito a que oigamos las noticias de la maravillosa voz de Argenis Barreto. Caramba. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El exdirector de Petróleos de Venezuela, Pedro María Burelli, informó que un avión turco procedente de Moscú había llegado la noche de este domingo a Caracas. María Carolina Uzcategui, expresidenta de Concecomercio, calificó como una locura la decisión que tomó Nicolás Maduro de obligar a todos los venezolanos a utilizar el petro como unidad de pago.
¿A través de qué mecanismo una persona natural, una persona del campo, por ejemplo, puede tener acceso al petro? ¿Cómo nos van a obligar a nosotros a utilizar un mecanismo, una moneda, porque en realidad viene siendo una moneda? El petro no puede ser, y siempre lo he dicho, no puede ser considerado una criptomoneda porque sigue siendo determinado por la discrecionalidad del gobierno. Las criptomonedas tienen libertad, libre oferta y demanda, y por lo tanto su precio viene determinado, su valor viene determinado por esa oferta y demanda. El petro no, el petro lo define directamente el Banco Central o el gobierno central, cuál va a ser su valor real. La criptomoneda no depende de ningún ente público ni de ningún ente gubernamental. En cambio, el petro es totalmente dependiente del gobierno. Entonces, ¿por qué mecanismo una persona, por ejemplo, un agricultor, una persona de campo, una persona de ciudad, pero que no tenga ese movimiento financiero, va a tener acceso a petro, suponte, para poder apostillar un documento? O un empresario, un comerciante pequeño, ¿cómo lo van a obligar a reflejar en petro o a trabajar con algo a lo cual no hay libre acceso, no hay libre forma de manejarse y de comprender la forma en que se está definiendo? En internacionales, el comandante general de la policía de Bolivia renunció este lunes a su cargo. Manifestantes independentistas catalanes cortaron hoy la autopista que enlaza España y Francia en el Paso de la Jonquera, la vía principal de conexión entre ambos países por carretera. Y en los deportes, el internacional galés Gareth Bale, que desde hace un mes no se entrena en grupo con el Real Madrid, se ejercitó este lunes sin incidencias con la selección de su país. 11:32, continúen con Aquí se habla libertad. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, nosotros aquí en Off y en On haciendo un seguimiento muy cercano a la crisis boliviana. Para nadie es un secreto la renuncia por televisión, en vivo y en directo, del presidente Evo Morales y del vicepresidente Linares. Así que no es como dicen la cual aceptó que si era verdad, que si era mentira, que ese papelito se perdió. Evo Morales renunció y desde allí desencadena un conjunto de acciones legales que están por verse. Pero para que nos explique bien la situación boliviana, tenemos en línea a Miguel Velarde. Él es analista económico, analista político, conocedor de la realidad boliviana, la que sigue con muchísima obsesión y dedicación. Y bueno, queremos oír cuál es tu composición de tiempo y de lugar en este momento, Miguel. Hola, Miguel. Hola Víctor y Alex, un gusto estar con ustedes nuevamente y de verdad les agradezco la oportunidad de conversar hoy porque como ustedes muy bien dicen se están viviendo horas cruciales en Bolivia que además van a ser horas cruciales en su impacto para la región también y de eso podemos hablar más adelante. Pero primero hay que yo creo que ver por cómo llegamos acá y el problema no comienza el último 20 de octubre en las recientes elecciones presidenciales que se realizaron allá y el grosero intento de fraude por parte de Evo Morales y su gobierno para hacerse reelegir en primera vuelta. El problema y la caída de Evo Morales comienza en el 21 de febrero del 2016, cuando se realiza un referéndum en el que buscan alterar la Constitución que prohibía una nueva reelección de Evo Morales
y a pesar de haberlo perdido en el voto ciudadano, después con el Tribunal Supremo de Justicia, que es un brazo del Ejecutivo de Evo Morales, lo era hasta ayer, se fuerza a la mala la nueva candidatura de Evo Morales, en la que se presenta este último 20 de octubre y como ustedes saben, no logra los votos necesarios para reelegirse en primera vuelta y buscan cometer este gigantesco fraude, con lo que generan 18 días de protesta ciudadana, de revueltas en las calles, pacíficas pero muy firmes, exigiendo primero que se respete el resultado, pero ante la negativa y la terquedad, la soberbia de Morales y su gobierno, después la demanda subió a nuevas elecciones y ante su persistente negativa, la gente terminó pidiendo su renuncia, cosa que finalmente se logró ayer, como ustedes comentaban, en transmisión en vivo. Pero bueno, lo que estamos viendo ahora ha sido difícil, sin embargo es solamente parte de un proceso que todavía va a enfrentar horas y días muy complejos por delante porque tiene obstáculos todavía que vencer que no son nada fáciles. Bueno, sí, efectivamente, hay un vacío de poder. A mí me sorprende la timidez de las Fuerzas Armadas, me sorprende también la lentitud de los actores políticos, cuándo se va a reunir el Parlamento Plurinacional, cuáles acuerdos hay a estas horas para estabilizar el país. Renunció el comandante de la policía. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, están sucediendo muchas cosas prácticamente hora a hora, pero bueno, primero hay que entender que la situación es compleja porque lo que está tratando de hacer la dirigencia política y cívica opositora es respetar la sucesión constitucional, no quebrar el hilo constitucional, para que justamente esto no caiga en el discurso de Evo Morales de que es un golpe de Estado, que evidentemente no lo es. Y para lograr eso, ante la renuncia del presidente, se debería quedar el vicepresidente. García Linera renunció también ayer y se debería quedar la que en su momento era presidenta del Senado, pero ella también renunció. Entonces son ellos mismos los que han roto esa sucesión constitucional, obviamente buscando crear caos y boicotear este proceso de transición. Entonces ahora lo que la Asamblea Plurinacional tiene que hacer es nombrar un nuevo gobierno a través del nombramiento de un nuevo presidente o presidenta, pero este también es un proceso complejo porque esta Asamblea Plurinacional todavía tiene los 2/3 en manos del MAS, el partido de Evo Morales. Entonces lograr esto va a requerir acuerdos políticos, más presión ciudadana, mientras que seguramente todavía desde el Chapare, donde en este momento el expresidente Morales y el ex vicepresidente García Linera se encuentran atrincherados prácticamente, se va a buscar sabotear y condicionar a sus representantes ante la Asamblea Plurinacional para que no se logre el consenso, para que no se nombre nuevo presidente y nuevo gobierno, porque de esta manera todavía buscan seguramente mantener viva la esperanza de volver ellos al poder. Este también es un escenario complejo, porque no se olviden que quienes obligan a Morales y a García Linera a renunciar no son un grupo de militares ni 4 dirigentes políticos de oposición. Es una gran mayoría de la población boliviana que lo único que los llevó y los motivó a exigir la renuncia de Morales y no dejar que termine su mandato el 22 de enero del próximo año fue que el grosero fraude que cometió y además que no estaba dispuesto a unas elecciones libres, que es lo que la gente pedía desde el principio. Miguel, llama la atención eso que acabas de decir. Normalmente en estas situaciones lo que sucede es que el mandatario que renuncia se aleja digamos, del país, se va del país precisamente para 2 cosas. La primera, para salvaguardar su vida, porque bueno, seguramente hay gente a la que no le agrada, pero la segunda también es para que de alguna manera favorecer el cambio y que el cambio se haga de la manera más pacífica posible. Ahora, los dos, es decir, el presidente y el vicepresidente, se atrincheran, fue tu palabra, en el país. ¿Qué buscan? Buscan hacer que la transición no sea irreversible. Y eso es justamente lo que tiene que buscar el liderazgo cívico y político opositor, y es que la transición sea irreversible. Y para esto que se necesitan 2 variables, concretar 2 variables clave en las próximas horas. La primera es la que les comentaba hace unos momentos, el nombramiento de un gobierno de transición
que tenga como quizás único objetivo la realización en el menor tiempo posible de unas elecciones verdaderamente libres y transparentes, en 60 o 90 días máximo. Y la segunda variable clave para que la transición sea irreversible es pacificar las calles, porque como ustedes también han debido leer, desde anoche hay hordas afectas a Morales que han salido a quemar casas, a quemar autos, a generar mucha zozobra, justamente en línea con buscar entorpecer esta transición. Y además aprovechando que las policías estaban acuarteladas, estaban amotinadas y las calles estaban vacías desde hace algunos días. La última noticia, que es una buena noticia de cara a esta segunda variable, es que ante la reciente renuncia hace minutos del comandante general de la policía boliviana, las policías han anunciado que ya no se amotinan más y deberíamos ver en las próximas horas mayor control en las calles del país. Ahora, Miguel, hay, digamos, dos nombres que repite obsesivamente el expresidente Evo Morales, Mesa y Camacho. ¿Tú nos puedes explicar quiénes son ellos y si hay algún actor político adicional que sea relevante en este momento? Sí, con gusto. Carlos Mesa es el dirigente político y candidato presidencial que fue el que compitió contra Evo Morales, la figura política más importante hoy en el país, que fue quien logró los votos necesarios para forzar una segunda vuelta y a quien le roban el resultado electoral del 20 de octubre, quien no acepta el resultado que se presenta y quien inicia todo este proceso de protestas, digamos, en su voz política de esto. Luis Fernando Camacho es un hombre mucho más enigmático, mucho más sorprendente. Él era desde hace un tiempo, es presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, que son agrupaciones ciudadanas que tiene cada uno de los 9 departamentos en Bolivia. Sin embargo, no era una persona conocida a nivel nacional, no era una persona conocida en el mundo político, y que gana gran relevancia después de las elecciones presidenciales porque con su voz ciudadana organiza cabildos primero en Santa Cruz, organiza con 6 de los 9 dirigentes cívicos de los otros departamentos, logra operar una unidad cívica con su discurso mucho más radical, mucho más firme, que fue el primero en exigir la renuncia de Evo Morales, que fue el primero en negarse a diálogos o algún tipo de negociación con el gobierno de Evo Morales, gana una simpatía y un liderazgo sin precedentes en un tiempo tan corto en Bolivia, quizás incluso más que el mismo señor Carlos Mesa, y logra también cierta coordinación con el mundo político, entre ellos Carlos Mesa y otros dirigentes importantes como el expresidente Tuto Quiroga, que en Venezuela se lo conoce bien, Samuel Doria Medina, Óscar Ortiz, y se vuelve un referente casi inspirador y casi heroico para toda Bolivia, y por eso es quien ayer llega junto al líder cívico de Potosí, que es otro departamento en Bolivia, hasta el Palacio de Gobierno cuando entregan la carta de renuncia y después de ese hecho, minutos después, renuncia Evo Morales. Son dos dirigentes ahorita los mayores referentes en Bolivia, pero también, como les mencionaba ahora, existen hoy en estas horas nombres claves como Doria Medina, Óscar Ortiz, Tuto Quiroga, porque son figuras políticas muy, muy duras que además tienen representación en la Asamblea Plurinacional y son las que en este momento están seguramente operando para lograr el nombramiento de un gobierno de transición. Mira, tú has dicho que Camacho toma una posición radical, a la que después se pliega pidiendo la renuncia también Mesa. Quisiera hacerte la pregunta, ¿cuáles crees tú que fueron los factores que hacen llegar hasta el desenlace de la renuncia? ¿Cuál es lo que podríamos llamar el punto de quiebre de un régimen que en 14 años, parecía que tenía todas sus instituciones en las manos y de repente en 18 días se cae y se desmorona tan fácilmente, pues porque prácticamente, la verdad sea dicha, no ha habido mayor manifestación de violencia como podría pensarse después de un régimen tan, digamos, como tan férreo como el de Morales? Sí, bueno, primero yo creo que hay que rescatar, y yo hago mucho énfasis en eso, que
Bolivia no es ni producto de dificultades grandes económicas, sociales, ni siquiera políticas en el estricto sentido de lo que nosotros conocemos como político. Aquí ha habido una indignación democrática y un espíritu democrático de los bolivianos tan grande que el momento de quiebre se da cuando Evo Morales quiere robarse las elecciones presidenciales y pretende cometer un fraude. Ahí no ha importado que la economía en Bolivia haya funcionado más o menos bien durante los gobiernos de Morales, no ha importado que haya habido bastante organización en torno a una figura caudillista y presidencial como la de Morales, de diferentes movimientos sociales, grupos de trabajadores, etcétera, porque incluso muchos grupos que hasta hace horas apoyaban firmemente a Morales, después de ese intento de fraude electoral, se le dieron la vuelta porque no estaban dispuestos a apoyar ese intento de robo electoral. Eso ha sido fundamental, pero también creo que en las últimas horas se ha visto que era un mito eso de que el expresidente Morales tenía un apoyo inmenso de las bases campesinas, populares, trabajadoras. Yo creo que existía mucho de lo que conocemos lamentablemente bien en Venezuela, de un temor hacia una figura muy poderosa que hacía que muchos o hablen bien o en el mejor escenario ni hablen y no se animaban a expresar la disconformidad ante un gobierno que más allá de sus resultados económicos ha tenido por supuesto rasgos muy autoritarios, de mucho atropello, y ni bien se ha dado la oportunidad de que se escuchen voces que protesten contra este tipo de gobierno, se le sumaron increíblemente muchos más. Como dicen ustedes, la primera voz que habló de una renuncia de Morales cuando parecía además improbable fue la de Luis Fernando Camacho, y a esa se le empezaron a sumar no solamente dirigentes políticos, sino también dirigentes sociales, dirigentes sindicales, y ayer, que fue al final el detonante final de todo esto, hasta la Policía Nacional y hasta las Fuerzas Armadas de Bolivia. Te voy a pedir, Miguel, que te quedes un momento con nosotros mientras vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de RCR.tv, la radio que se ve. Nelson Mandela. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos en Aquí se habla libertad, ya para la última parte. Miguel, tú eres un seguidor, un analista muy sistemático del caso venezolano, que lo vives como propio, y por supuesto has seguido con pasión el caso boliviano, que también lo sigues como propio. Entonces yo quiero preguntarte, a ti que has podido ver los dos en paralelo, sinópticamente, ¿cuáles son las semejanzas y las diferencias? Porque la primera reacción en Venezuela es equipararlo todo, hacerlo similar. Y yo quiero oír tu opinión experta. Semejanzas y diferencias del momento político venezolano versus el momento político boliviano. Miguel, y te hago junto con esta pregunta otra para que despliegues, tú te quedes tú solo porque nos interesa escucharte. Se están escuchando voces que hablan de guerra civil, en llamados a guerra civil en Bolivia, y directamente te hago la pregunta: ¿cómo crees tú que se ha desactivado hasta ahora el discurso racista y hasta xenófobo de la gente del MAS y del expresidente Evo Morales? Sí, con gusto. Bueno, primero, en relación a las similitudes y diferencias que hay entre el caso venezolano y boliviano,
Como en todo, hay ciertas cosas que se parecen mucho y otras que no tanto. Pero sí creo que si algún país, además de Nicaragua, quizás se parece a lo que ocurre en Venezuela, es Bolivia. Y por eso tenemos la responsabilidad todos de buscar en qué cosas se parece ese modelo al venezolano. Entre ellas, es que Evo Morales buscó cooptar el poder y tenerlo de manera casi absoluta a nivel institucional, a nivel de Fuerzas Armadas, a nivel policial, etc. También allá se ha coartado muchísimo la libertad de expresión, la libertad de acción política, y se ha perseguido nunca al nivel del venezolano, pero a medios, a dirigentes, etc. Ahora, una de las grandes diferencias es, obviamente, el manejo de la economía. Evo Morales apostó y confió en que manejando bien la economía no iba a ser necesario para eternizarse en el poder reprimir tanto como lo hace Venezuela, debido a que su situación económica es desastrosa. Además, quizá esa ha sido una de las grandes diferencias que no preocupó tanto a Morales manejar y controlar al nivel de lo que pasa en Venezuela todas las instituciones, las Fuerzas Armadas y lo policial, y ayer eso se ha demostrado cuando en cuestión de pocos días se le dieron la vuelta. Pero también existe, y esto no hay que perderlo, un gen, vuelvo a repetir, democrático, muy fuerte en Bolivia, porque recordemos que desde 1982, después de varias décadas de dictaduras militares, que Bolivia vuelve a la democracia, hasta el día de hoy nunca se ha dado un quiebre en el hilo constitucional. Eso no quiere decir que no se hayan ido presidentes forzados a renunciar. Lo ha hecho Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003, e irónicamente quien se quedó de presidente constitucionalmente fue Carlos Mesa, que hoy es actor político importante, y quien estaba en las calles liderando las protestas para forzar la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003 era Evo Morales, que ahora renuncia como presidente. Pero nunca se quebró el hilo constitucional. Por eso es importante que hoy tampoco se quiebre el hilo constitucional y mantengamos esa tradición democrática que tenemos desde el 82. Creo que una de las grandes diferencias a nivel político es la dirigencia, porque en Bolivia esto no estuviera ocurriendo hoy si es que no hubiera habido una dirigencia política y ciudadana, cívica, firme, que además haya actuado con coherencia, con firmeza, con coraje y con determinación, y que no haya caído en falsos diálogos ni ofrecimientos electorales fraudulentos que solamente buscaban darle tiempo y oxígeno a Evo Morales. Y eso se vio en las últimas 48 horas, que cuando Evo se vio acorralado, al final aceptó unas nuevas elecciones, después además del contundente informe de la OEA que confirmaba el fraude que se había dado descaradamente allá, y la dirigencia opositora y cívica no aceptó, dijo que no tenía nada que negociar, que era demasiado tarde y que no estaban dispuestos a prestarse a diálogos o a farsas electorales que le den tiempo a Evo para recomponerse y reagrupar fuerzas. Lamentablemente, como ustedes saben mejor que yo, esa sí es una gran diferencia con lo que ha ocurrido con parte de nuestra dirigencia política en Venezuela. Y perdón, para responder a lo de Alex, que no lo quiero dejar pasar, pero separando el tema, para que exista una guerra civil tiene que haber un país dividido, una población dividida en partes muy fuertes, que esté dispuesta a matarse y a dar la vida por su posición. Lo que está ocurriendo en Bolivia yo no lo veo tanto como una guerra civil, incluso habiendo algunas amenazas, pero que las promulgan pequeños grupos de cocaleros o todavía afines a Evo Morales, que lo que están buscando es eso, amenazar y generar preocupación y zozobra en la población. Lo que se ha visto en los últimos 20 días ha sido una gran mayoría de la gente y de las instituciones que lo único que exigía en las calles incansablemente eran unas elecciones limpias, y mi impresión es que ese sentimiento y esa acción pública de la gente va a seguir firme hasta que se logre un nuevo gobierno de transición y unas elecciones libres. Bueno, ¿cuál ha sido, por último, Miguel, el papel de la comunidad internacional, de la comunidad iberoamericana? Uno nota como mucho silencio. Sí, y bueno, acaba de pronunciarse el canciller Faure de Argentina, diciendo que no hay elementos para hablar de un golpe de Estado en Bolivia y que espera que se pacifique y que se dé una transición ordenada. Lo hizo anoche el canciller de Brasil, Araujo. Esperamos que en las próximas horas la gran mayoría de países democráticos haga lo mismo, porque hay que acompañar a Bolivia en este proceso de transición democrática,
con las excepciones siempre de Cuba, Venezuela y México, que condenan el golpe de Estado a Evo Morales, pero sabemos que esas son amiguismos y posiciones políticas de los que no se esperaba nada diferente. Creo que es muy importante hacer lo que estamos haciendo hoy con ustedes y aclarar por qué es absolutamente falso hablar de un golpe de Estado en Bolivia, por qué se está respetando y hay que seguir presionando para que se respete el hilo constitucional y no se quiebre y se dé lo que la gente al final en las calles ha exigido los últimos 20 días que se dé, que es después del cese de usurpación de ayer, usurpación digo por haberse intentado robar las elecciones presidenciales, Claro. Un gobierno de transición y unas elecciones libres que conduzcan a Bolivia nuevamente a la estabilidad y a la paz. Allá sin mantra explícito lo están logrando. Sí, Una señor. última cosa, Miguel, y ya porque tenemos que cerrar. ¿Efecto dominó en el Parlamento? ¿Tú crees que se mantendrán indemnes e intactos los 2 tercios que hasta hace poco manejaba Evo Morales? ¿O viene de nuevo, digamos, la cascada de renuncias y reacomodos? No, y Miguel, ¿y el impacto en la región que prometimos hablar? Sí, bueno, en relación al Parlamento allá, se han dado ya algunas renuncias incluso de parlamentarios durante la jornada de ayer, podrían darse algunas otras hoy, pero yo creo que si se da una negociación política como debería darse, lo que hay que garantizarle incluso a los representantes del partido de Evo Morales del MAS, primero respetar su inmunidad parlamentaria, porque ellos la tienen bien ganada hace casi 5 años, cuando a ellos se los elige legítimamente en esa representación. Y con ellos negociar por el bien del país primero y de ellos mismos y de sus familias y de sus regiones, porque no nos olvidemos que ellos se deben a su partido, pero se deben mucho también a las regiones, porque allá se los elige por departamentos, y representando la voz y el deseo de quienes ellos representan a nivel regional, lograr un acuerdo político que permita conformar un gobierno de transición a la mayor brevedad posible. El impacto en la región creo que sí puede ser interesante porque con ustedes conversábamos hace no mucho de esta nueva fuerza que estaba agarrando los movimientos de izquierda en la región con el resultado electoral en Argentina, con lo que ya estaba sucediendo en México, pero esto que pasa en Bolivia de manera sorpresiva, quizás en pocos días la victoria de las fuerzas también de derecha en Uruguay en la segunda vuelta, sacando después de muchos años la Frente Amplio del poder, podría darle por lo menos un nuevo equilibrio a la región, junto a Bolsonaro en Brasil, Duque en Colombia, si se estabiliza Piñera en Chile, y podríamos pensar que quizás no todo está perdido en la región y por lo menos tener unas fuerzas un poco más equilibradas que busquen que al final nuestros países vivan en paz, en democracia y en libertad, que es lo que todos queremos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Miguel Velarde. Miguel. Seguiremos en contacto porque esto promete todavía mucha necesidad de análisis y muchas aclaratorias. Gracias a Jaime Nestar en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Wilipsa Arcaya, en la producción Catherine Manzano, en los controles Kenger Jaramillo, bateador designado, y bueno, estuvimos con ustedes Alexander Campos y Víctor Maldonado. Nos vemos el miércoles. Nos vemos. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.